lo que va de ayer a hoy y a mañana. El Séneca, que llevaba 2 o 3 semanas calladito, ha vuelto hoy a filosofar. Y lo hace comparando el mundo de ayer con el de hoy y con el de mañana. Para ello echa mano de algo que aún estaba muy presente en los días de mi niñez, pero que ahora posiblemente de nada sonará a la mayor parte de las personas que me escuchan o me leen. La radio de Galena. ¿Galena? ¿Cómo dices? Han preguntado esta mañana las gentes de mi entorno, todas ellas mucho más jóvenes que yo, cuando me han oído hablar de eso. No les sonaba de nada. El Séneca, al escribir su misiva, ya se lo maliciaba, y por eso explica en ella que la galena es un mineral con el que se hicieron las primeras radios allá por los años 20 del pasado siglo. Aquellos aparatejos tan rudimentarios que podían fabricarse en casa recurriendo a una caja de puros y un punzón metálico eran receptores de radio de amplitud modulada en una banda de onda media a la que se accedía mediante un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, o sea, de galena. El Séneca lo evoca de este modo. Mi padre dice que antes de la guerra civil y durante ella estuvo muy en contacto con el mundo de la aviación, aprendió a hacer radios de galena y cuando yo era niño y vivíamos en un pueblo de la montaña del León, puso manos a la obra e hizo una. Recuerdo perfectamente cómo se pasaba tiempo y tiempo pinchando en el trocito de galena para encontrar alguna emisora y cómo solo en contadas ocasiones lograba oír cosas que no fueran ruidos roncos y palabras entrecortadas. Mi padre decía que si viviéramos en Madrid aquella radio se oiría bien, pero que allí en la montaña era difícil. Unos años después, y creo que porque le gustaba estar al día y bien informado, y también porque así se sacaba el gusanillo de lo de la galena, compró una radio Philips. Le costó un dineral para la época, pues era una novedad de las primeras que hubo en el mercado. En el pueblo, desde luego, nadie tenía una, y sospecho que en las aldeas de alrededor tampoco. Recién comprada, invitó una Semana Santa a 2 o 3 mujeres del vecindario, amigas todas, a seguir las procesiones, las saetas y la información que el aparato transmitía. Y una de las señoras se pasó todo el tiempo repitiendo que si el locutor no hablase de cosas santas, ella creería que aquello, la radio, era cosa del demonio. Y repetía constantemente esa palabra, convertida en exorcismo. Demonio, demonio, demonio. Así, en ese imaginario colectivo vivían las gentes de aquella época. Pero quiero contar algo más de y sobre mi padre, añade el Séneca, porque nos servirá para reflexionar sobre un asunto que me trae de cabeza. Hacia el año 1943, mis padres vivían en Miñera, pueblo donde nací y que años después quedó anegado por las aguas del pantano de los barrios de Luna. Mi padre tenía la escuela en otro pueblo que estaba a 10 o 12 kilómetros de distancia y todos los días recorría en bicicleta el trayecto de ida y vuelta, pero en invierno, a pesar de ir bien pertrechado, se mojaba y pasaba frío. Ideó entonces, para evitar esos inconvenientes, una especie de capota o bociclo, lo llamaba, y la montó sobre la bicicleta, pero aquello resultó mal, pues al peso de por sí del vehículo había que sumar el de la estructura del obociclo, que era una especie de rudimentario papamóvil, y porque además, a causa de la lona que lo recubría, cuando había viento era del todo imposible seguir encaramado al sillín y dándole a los pedales. Pese a ello, y durante el poco tiempo en el que usó el peregrino artefacto, este causó sensación y comentarios entre todas las gentes de la zona. Cierto día, un cura, no sé de cuál de los pueblos por los que mi padre pasaba, al verlo empezó a decir asombrado el sonsonete que ya conocemos: demonio, demonio, demonio. Y una señora repetía en dialecto que el demonio tiene cara de gocho. Simples anécdotas, sin duda, pero significativas en lo concerniente a escenificar cómo se vivía entonces, o mejor dicho, cómo vivía una persona que procuraba estar a la última, como lo hacía mi padre. Los demás, casi todos,
estaban instalados en un mundo maniqueo de buenos y malos cristianos, en el que había santos y vírgenes en todas las esquinas y a la vuelta de ellas demonios que los esperaban en la otra vida si no se portaban bien. Tras todo lo dicho, concluye el Séneca, ¿creen ustedes que alguien que viviera por aquellos años podría haber sospechado cómo han cambiado las cosas y cómo se vive en España en el año 2021? Vamos, ni loco, ni harto de vino. Y tras todo esto y tras la reflexión que acabo de proponer, ¿creen que es lógico decirnos, como lo hace el presidente del gobierno, cómo será la vida de los españoles dentro de 30 años? 29, para ser exactos. Agenda 2050, lo llama él. No sé muy bien qué se esconde en la rebotica de tan futurista y mefistofélico rótulo, pero es imposible que un gobernante, por mucho que haya perdido el norte, nos endilgue semejante mamarrachada. Algo oculto tiene que haber y seguro que no es nada bueno. Cuando un presidente de gobierno oculta a los ciudadanos sus intenciones, se convierte en lo que usted y yo estamos pensando. Hasta aquí el Séneca. Razón lleva, mi amigo. Denle unas cuantas vueltas. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.